Muy buenas noches. Estamos reunidos aquí este día 15 de marzo a las 7 p.m. hora de Perú y Ecuador, pero también desde otros lados de nuestro continente, ¿no? En esta fecha especial, ¿no? Que es la presentación del libro Neto de Reinaldo Jiménez, que acaba de llegar hace un par de horas por aquí. El libro Neto de Reinaldo Jiménez, como ustedes saben, Reinaldo, un poeta peruano-argentino, que en realidad este sería el primer libro de poemas que publica en el Perú, ¿no? Anteriormente también ha publicado un pequeño ensayo con el sello de Edgar Saavedra y Víctor Vimos, pero este en el campo del ensayo, ¿no? Entonces Neto sería el primer libro, ¿no? Que se suma a otros libros de Reinaldo que ha venido publicando a lo largo de ya más de 40 años. Y bueno, en esta noche vamos a tener la compañía, los comentarios, los abrazos, las profundidades, los devenires de algunos compañeros y compañeras que nos acompañan en esta noche. Y bueno, tenemos a Lisbeth Curay, a Mateo Díaz Sosa y Tania Favela. Bueno, les agradezco mucho por tener el tiempo, la disposición de estar en esta noche, ¿no? Junto a Reinaldo. Y bueno, voy a contar muy rápidamente un poquito sobre el libro, ¿no? Eh, bueno, ustedes ya comentarán en profundidad el libro. Solo voy a comentar que nos jugó, creo, una especie de laberinto borgiano el libro, me parece, o no sé cómo llamarlo. Nos demoramos bastante en que el libro salga, ¿no? No por falta de interés, sino que fuerzas extrañas nos detenían a que el libro salga, ¿no? Y varias personas preguntaban, ¿no? ¿Cuándo va a salir Neto, no? Eh, bueno, digo que no era por falta de interés, ¿no? Sino todo lo contrario. Y qué alegría que ya podamos tener en las manos este libro, ¿no? Por fin, después de este especie de limbo que se vivió, ¿no? Eh, pero ahora ya hemos llegado a buenos puertos y vamos a presentar esta noche este libro aquí en Lima. Como dije, Reinaldo está en Buenos Aires, Argentina. Lisbeth Curay está aquí en Lima, Perú. Tania Favela nos habla desde la Ciudad de México, en México. Y Mateo Díaz Choza, no estoy seguro si ahora mismo está en México, en Estados Unidos o en Perú. Bueno, en algo lo dejamos en duda para que tengan dudas hasta siempre. Y bueno, les voy a presentar. Lisbeth Curay es una poeta muy interesante de las últimas generaciones poéticas en el Perú, ¿no? Ella publicó hace no mucho el libro SOA con Bisonte Editorial, ¿no? Y se dedica también a proyectos de difusión de la lectura, en bibliotecas comunales, y bueno, también me parece que ha estado participando en proyectos comunitarios, ¿no? De difusión de lectura, ¿no? De la lectura, ¿no? Y por su parte también Mateo Díaz es poeta, con ya 3 libros publicados, me parece, y un libro muy interesante de ensayos que se llama El poema es una cosa que circula, ¿no? Un libro muy interesante que se recomienda la lectura. Y bueno, él está muy enfocado en su reflexión ensayística en varios temas de la poesía peruana y latinoamericana, ¿no? Que nos convocan a todos, creo, los que estamos en esta mesa virtual. Y Tania Favela, también poeta, profesora universitaria, crítica literaria, con un excelente trabajo sobre Watanabe, ¿no? Que fue publicado aquí en Lima por la Asociación Peruano-Japonesa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay una serie de investigaciones también, entre las que destaca algunas investigaciones que ha hecho sobre Enrique Verasti, aquí en el Perú, y sobre Hugo Gola, ¿no? El poeta argentino, quien fue maestro de Tania, ¿no? Así que vamos a ceder la palabra en primera instancia a Lisbeth, después a Mateo y por último a Tania, y luego voy a decir unas palabras sobre Reinaldo, ¿no? Adelante, Lisbeth. Gracias, gracias Paul. Buenas noches a todos y todas quienes nos ven a través de tu cuenta
En Sol Negro, felicitar a Reinaldo, como ya lo hice por interno, y también una alegría muy grande compartir con Mateo después de mucho tiempo y con Tania, a quien por primera vez conozco virtualmente, pero de quien sí sigo su trabajo cercanamente. Bueno, en realidad, Meto es un libro que provoca cierta angustia, ¿no? A quienes son académicos o estudiosos de la lectura, afortunadamente yo no lo soy, entonces creo que eso me resta un poco de la angustia que podría provocar. Pero sí he preparado un pequeño texto que resume lo que a mí como lectora y como poeta me ha provocado el libro. Entonces voy a proceder a la lectura. Neto de Reinaldo Jiménez produce tanta sorpresa y placer al lector, así como dificultad para quien intenta comentar el libro. Porque la poesía de Jiménez es como la hipótesis infinita de un instante en el que todo se explica y todo se hace difícil, donde por momentos se disuelve lo que se había alcanzado desde la comprensión conceptual y al mismo tiempo se percibe un equilibrio transparente, como si se escuchara un conjuro. Cito al poeta: piojo enollejo, vampiro tenaz bajo la axila o pellejo de altura cayamar, cognitivo del incógnito, cuasi ecolástico marasmo de sarcástico sacado transitar dualidades jamás correspondidas fugas. Los poemas exigen un trabajo de atención especial para no perderle el ritmo al cauce de resonancia de las palabras, y a su vez imploran un ejercicio de olvido literario para captar el todo. Me entusiasma la introducción de personajes, por llamarlos de algún modo, a lo largo de los poemas, cuyos oficios y actividades requieren también un alto grado de atención, como por ejemplo cuando aparece el saltador de cataratas, el contorsionista al dente, el estercolero de estrofas, el alfarero en alfa o el guardián nocturno. Pareciera incoherente por momentos, pero existe un trabajo de edición visual y sonoro en cada verso y a su vez una migración del lenguaje que nos hace sentirnos frente a la voz absoluta de quien ha caminado mucho y desea vivir como un turista permanente, parafraseando a Marcel Duchamp, o como un mendigo cósmico, como dijera López Velarde, y el autor lo toma como epígrafe en la segunda parte del libro. Y de pronto también tenemos los instantes de ternura inmunda, como dice el poeta, donde percibimos el deseo susurrado bajo la tela, la nube fruta que se sale ilesa de la boca o los calambres en el diamante. Los lectores estamos ante la revelación de un interior propio, como presenciar un salir de sí para llegar al punto donde las imágenes y sonidos confluyen hasta otorgarnos un aroma de revelación. Porque lo que hace la poesía de Jiménez es convertir nuestros pensamientos en sensaciones, sin ningún miedo a que su poesía pueda parecer oscura o demasiado complicada. Dije que era breve. Finalmente, Neto nos recuerda a los lectores de poesía que siempre estamos aprendiendo nuevas formas de leer, y eso es lo que más me ha gustado del libro, la invitación de poder entenderlo, porque siento que todavía necesito entenderlo aún. Eso sería por... Muchas gracias, Lisbeth. Bueno, aquí voy a enseñar de nuevo, Néstor. Ah, perdón. Está conectado por todos lados. Tengo aquí 3000 computadoras. Bueno, de nuevo, Neto. Eh, Acaba de salir, ¿no? Como dije, ¿no? Hace un par de horas. Bueno, interesante la propuesta que nos plantea Lisbeth. Habría que replantearnos también, ¿no? Seguir entendiendo la poesía como esta forma de eco, ¿no? Bueno, hay un libro de Reinaldo que se llama La curva del eco, ¿no? Bueno, y algunos otros libros también muy interesantes. Los títulos, ¿no? No solo el contenido, también los títulos, ¿no? Me parece que hay una elección, hay una buena elección de los títulos también, ¿no? Y de los contenidos, ¿no? Eh, Reinaldo comentaba antes de la presentación que este libro tiene algunas cositas diferentes, ¿no? A los anteriores, de repente, ¿no? Eh, bueno, pero yo no voy a hacer de preguntón ni de exegeta, así que voy a dejar en los minutos para Mateo. Por favor, Mateo. Hola, hola, hola a todos, todas. Es un gusto para mí estar acá, ver a gente que no veía hace tiempo,
a ti, Paul, no te veía hace buen tiempo, a Lisbeth no te veía también hace tiempo, a Reinaldo no lo veía hace aún más tiempo, y a Tania sí la veo bastante. Ahora mismo estoy en Providence, en Rhode Island. Básicamente hace frío aquí, es decir, estoy en otra parte en este momento. Y bueno, estoy muy contento de poder estar aquí. No, cuando Paul me pasó la voz para presentar el libro, no sabía que este era el primer libro de poesía que Reinaldo sacaba en Perú. Eh, me parece aún entonces más significativo. Eh, Me parece también curioso, ¿no? Que aparezca ahora y no antes, quizás, ¿no? Me hace pensar en, en distintas cosas, ¿no? Yo siento que Reinaldo de alguna manera llega a la, o está en la poesía peruana tanto desde adentro como desde fuera, ¿no? Por los dos lados. Es la impresión que a mí me da, pero bueno, es algo que se podría comentar, se podría pensar más. Yo no he preparado un texto, pero sí tengo algunos apuntes en general sobre Neto, sobre el libro, ¿no? Entonces, claro, una de las primeras cosas eh, con las que me enfrenté cuando, cuando empecé a leer el libro, no sé si se oye bien, me dicen que se está oyendo bajo, no Sí, sé pero si... sí se oye, sí. Ok, bueno, voy a tratar de acercarme. Una de las primeras cosas que me llama la atención cuando uno se enfrenta al libro tiene que ver con la imagen, ¿no? Con la imagen que aparece al inicio de este graffiti, este graffiti que tiene la palabra neto en la pared y que, según tengo entendido, Reinaldo lo encontró en Santiago de Chile y creo que 2018, 17, no recuerdo bien la fecha, ¿no? Y bueno, me parece curioso, ¿no? Porque es la impresión que uno tiene como lector, es que esa imagen fue el detonante quizás de toda la catarata, digamos, verbal y poética que va a venir después. Puede que sí, puede que no, puede que la imagen haya llegado después de los poemas, no lo sé, pero al ponerlo en el pórtico, la impresión que a mí me da es que es un detonante, ¿no? A partir del cual van a empezar a fluir los versos. Ahora, si bien ahí tenemos la imagen y la impresión a medida que uno va leyendo el libro, por lo menos eso fue lo que me pasó a mí, yo encontré más que un énfasis sobre la imagen y la visualidad, que por momentos está, y lo podríamos comentar, fue el plano sonoro, digamos, el plano que casi estalla en los oídos mientras uno lo va leyendo, ¿no? Yo lo empecé, debo decir, leyéndolo en voz baja y, y podía escuchar los fonemas, ¿no? Se decía Saussure que el fonema era como la imagen acústica, aunque no lo pronunciara, lo podía escuchar, pero al final decidí leerlo en voz alta también, ¿no? Y de hecho saqué mi celular, lo grabé, así que tengo todo el libro grabado en voz alta, porque sentía que el libro en particular me reclamaba ese tipo de acercamiento, ¿no? Y eso es algo que también lo dice Lisbeth, ¿no? Que este libro de alguna manera pone en cuestión el modo en que nos acercamos al poema, ¿no? Entonces, de alguna manera cuando lo leía en voz baja, me daba la impresión de que habían unos elementos potenciales del poema que no surgían hasta con la lectura en voz alta, ¿no? Donde se da pues una suerte de, vamos a decirlo así, una explosión de sonidos, cacofonías, homofonías, paranomasias y juegos verbales que obviamente no están solamente en la voz, sino también en el contenido semántico de las palabras, pero a mí
de alguna manera la impresión que me sugería esto era que, y esto es una pregunta, que el poema no estaba en el papel o en la pantalla, no sé dónde lo leyeron, sino estaba también en esa exteriorización, en esa lectura, en voz alta. Y ahora, al momento en que yo empiezo a leer en voz alta los poemas, a mí la impresión que me da, y aquí lo voy a tomar un préstamo de la música, la impresión que me daba era que yo estaba leyendo a primera vista. Es decir, tenía una partitura y la partitura me engañaba muchas veces porque hay palabras que parece que van a ser cierta palabra, pero hay una letra distinta que cambia el sentido, o hay expresiones donde de alguna manera uno está esperando encontrar una forma de resolución y no aparece esa, sino aparece otra que suena parecido, pero no es lo mismo. Entonces, uno de los elementos que a mí me suscitó el libro desde el inicio es que en Neto, y bueno, creo que eso también se podría hacer extensivo a la poesía de Reinaldo, no la conozco tan bien, pero por lo menos en este libro está muy claro que la expectativa del lector, digamos, muchas veces se ve sorprendida, se ve frustrada y, y eso es uno de los elementos que a mí me parecen particularmente ricos, ¿no? Del libro. Ahora, es cierto, a medida que uno va leyendo, a medida que uno se va acercando, pasa algo más también, ¿no? Que de algún modo, entre el balance entre el sentido y el sonido, da la impresión de que cuando uno lee un poema, cualquier poema, el sonido de alguna manera va a cumplir el función de un acompañamiento del sentido, ¿no? Como que la idea es que el sonido de alguna manera ayuda a reforzar el sentido y en ese sentido, valga la redundancia, está jerarquizado, ¿no? Está por debajo de... Si lo pensamos en términos musicales, una es la melodía, el sentido, y la otra es la voz del acompañamiento, que es el sonido, el significante, digamos, ¿no? Y en estos poemas esa jerarquía no se da, ¿no? Esa jerarquía no se da. El sonido muchas veces va a ganar o se va a imponer sobre el sentido o se va a mantener en una tensión constante. Es la impresión que a mí me da para usar otro préstamo de la música. No sé si conocen, bueno, Miles Davis, su segundo quinteto tiene una canción que se llama Nefertiti, donde los instrumentos que deberían estar haciendo el solo están acompañando y el bajo, la batería, el piano que normalmente acompañan, pasan a primer plano. Esa suerte de inversión es algo que percibo en esta poesía, ¿no? Que muchos de los elementos sonoros que normalmente estamos acostumbrados a tenerlos en el plano trasero, digamos, aquí están en primer plano, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver también con el tema que estaba mencionando de la expectativa. Y quiero leer una partecita muy pequeña del libro que a mí que creo que funciona como ejemplo de esto de aquí, en el poema en un poema de la primera parte, un poema largo, que se llama Errata en prenda, es la parte F. Y este es un pasaje muy breve, pero me parece uno de los momentos más narrativos, por así decirlo, del libro. Dice así, ¿no? Si un peregrino de baja estofa, a mitad de la noche, de pronto saliera del moaré nebular como de un pergamino, y por fin, frente al plato lato de lentitudes, sin pacto, sin contacto con la ulcerada lenteja, apenas masticando chorreadura en el cachete, deshilachara, cuasi borracho sacara con una cuchara bosquecitas de la sorda policharla de los chancrosantos. Y bueno, el poema sigue y sigue.
Y yo lo que tengo es la imagen de este peregrino, de esta persona, viajero, de baja estofa. No me estoy imaginando pues un espacio muy elegante, ¿no? Hay algo de esto en partes del libro, ¿no? Donde hay escenarios que a mí me hacen pensar en la vida, una vida noctámbula por momentos, con un lenguaje incluso medio hacia el lunfardo por unos momentos, no sé, el oído me llama, pero no lo sé muy bien. Pero acá esta persona está comiendo, ¿no? Está comiendo y parece que se le está chorreando un poco la comida, ¿no? Y estás comiendo lentejas, ¿no? Pero en el verso dice, y por fin frente al plato de lentitudes, ¿no? Y la lenteja va a llegar después, pero yo leo el plato de lentejas, y yo digo lentejas, ¿no? Y las lentejas llegan, pero llegan después. Y esto es como que Reinaldo me dribleó, digamos, ¿no? Para ponerlo en términos futbolísticos. La expectativa que el lector tiene de que va a llegar esta palabra llega después, ¿no? O llega una muy parecida. Y esa sensación que aparece en este pasaje, yo la siento constantemente, digamos, en el libro, y es parte del juego, es parte del reto que el libro nos pone a nosotros los lectores, y es parte de la gracia también, ¿no? Digamos. Este, siento que como ese pequeño gesto van a haber otros, hay momentos que yo los percibo como momentos de guiños, de cierta complicidad que el texto nos va poniendo, momentos donde nos dice, no sé si esta es la frase exacta, pero nos dice si me dejo entender o si se entiende lo que digo, juegos como de ese tipo de juegos, de alguna manera no, nos invitan a una comunicación que es más íntima, de alguna manera también. Y claro, a veces no entendemos, ¿no? Pero está puesto un tipo de vínculo que a mí me hace pensar quizás en un vínculo que, que, que se siente en ciertas comunidades cerradas, ¿no? Como el lunfardo, donde se habla en código, pero también, no sé, en la experiencia, no sé, en el colegio, en la escuela, o donde se ponen apodos y se juegan con las palabras, para no decir esta palabra, digo una que suena parecida, y veo muchos de esos recursos, de esos guiños, de estas sorpresas. También en el primer poema, ¿no? Te pone gran desertor, veredas, y ya, gran desertor, veredas, ¿no? Como que me está jugando con estas referencias. Y bueno, detrás de todo esto, detrás de todos estos juegos, el elemento narrativo es casi mínimo, pero hay como dijo Lisbeth, hay personajes que aparecen y van surgiendo. Hay un yo también, hay un personaje que, bueno, que a mí desde el primer poema también me encanta esta parte final del poema, ¿no? El poema se llama, perdón que tengo un caos con las hojas, A la altura de la boca, ¿no? El poema inicial, y dice, ¿no? Y es muy mal que expreso, creo, excreto mucho, muy feo y peor vuelo. Pero en cuanto vuelo, intento. Revuelo, en vano levanto del polvo, ¿no? Y claro, este personaje es un autorretrato, digamos, en 5 líneas, ¿no? Y claro, aparecen personajes por ahí, pero también de alguna manera es como una poética, ¿no? Dice muy mal que expreso, excreto mucho, muy feo y peor vuelo, pero es vuelo y después vuelo, porque después intenta y vuela, y vuelan las palabras también. Entonces, ese también me parece como un momento que me quedó del libro, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero extender mucho más, pero sí quisiera añadir un par de algunas ideas más, ¿no? Algo que me llama, que resalta del poema, del libro en general, es que es un libro que digamos, no busca ser un libro edificante, no busca ser un libro que enseñe, no es un libro que se autojustifique, ni siquiera.
No es un libro que reclame su utilidad, la utilidad de la poesía, que curiosamente es algo que yo me encuentro muchas veces que leo poemas que aparecen en un contexto como el de la academia aquí en Estados Unidos, donde se sobreentiende que la poesía no tiene un valor, una función, y el poema tiene que, de alguna manera, autojustificarse, ¿no? Es casi como escribir pensando en la beca que voy a querer obtener, una cosa así. Esto no sucede, es todo lo contrario de este libro, ¿no? El libro de Reinaldo, de alguna manera, no se disculpa, no se justifica, aparece, existe, ¿no? Ese es irrumpe de alguna manera, así como la imagen de Neto irrumpe al inicio del poema, el libro también irrumpe, digamos, voy a inventarme una palabra, en toda su netitud, no sé, en toda su totalidad, ¿no? Eh, y bueno, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de este gesto? Detrás de este gesto muy radical, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con pensar el poema como un espacio no de lo utilitario, sino al contrario, o de la comunicación utilitaria, sino al contrario, un pacto distinto. ¿Cómo es este pacto? Cuando nosotros hablamos de la lengua material, digamos, física que todos tenemos, la lengua es un órgano que nos permite hablar, pero que nos permite también producir placer de alguna manera, del gusto y también del erotismo y la sexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Siento que tomando eso como esa idea, yo siento que lo que hace estos poemas de Neto de alguna manera es que toman la lengua, no la lengua material, sino la lengua del lenguaje, digámoslo así, también como una zona erógena, ¿no? Como un espacio que produce placer, que produce dificultad, que produce juego, una suerte también de trabalenguas, una suerte también de cortocircuito, ¿no? Y, y bueno, ese me parece un gesto muy radical y que hace del libro y de la obra de Reinaldo, que es una obra no solo poética, sino también de traducción y muchas de edición también en su momento, un gesto que debemos tomar en cuenta, ¿no? Muchas gracias, Mateo. Bueno, eh, nos deja sobre el tapete, ¿no? Varias interrogantes, varios temas, ¿no? Muy interesante esta comparación, ¿no? Con estas variaciones jazzísticas, ¿no? El mío Reinaldo, por mucho tiempo también, bueno, no sé si le gustará que le diga músico, pero bueno, ha hecho unas incursiones por ahí también. Bueno, y ahora me estaba acordando una cosa, ¿no? Esta vez los demonios o los duendes de la imprenta no pudieron conmigo y sí salió atrás mi nombre en la contratapa, que últimamente nunca salgo, ¿no? No sé por qué. No voy a leer porque esperaré que los lectores lleguen al libro y comprueben ellos mismos la nititud, ¿no? Como dijo Mateo. Así que ahora le voy a dar pase a Tania Favela para que nos comparta sus impresiones sobre el libro. Muchísimas gracias, Paul. Y pues también para mí es un gusto estar aquí y presentar este libro Neto. Le agradezco mucho a Reinaldo y a Lisbeth y a Mateo. Y bueno, yo también preparé un texto, no me animé a improvisar como Mateo, a traer mis apuntes. Entonces, bueno, más articulé un texto, pero obviamente en este texto, pues quizás repita algunas cosas por ahí de Lisbeth, por ahí de Mateo, ¿no? Y espero también agregar algunas cosas nuevas, ¿no? La verdad es que Neto está lleno de sorpresas, lleno de hallazgos, y creo que una de las experiencias de lectura que yo tuve fue que te permite como imaginar, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Como que libera tu cabeza, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, voy a leer este textito. Dice, la poesía, anota Strarovinsky, no es solamente lo que se realiza en las palabras, sino lo que tiene origen a partir de las palabras.
Si hay una escritura que pone el acento en lo anterior, es la de Reinaldo Jiménez, y su libro Neto es un perfecto ejemplo. Me atrevería a decir que es Reinaldo el poeta que ha llevado más lejos la idea guidobriana de la autonomía del lenguaje, de ese creacionismo que se sitúa no en la significación gramatical, sino en la significación mágica, en esa palabra interna, latente, que el poeta escucha y libera de la jaula normativa para comenzar un viaje lúdico, ritual, encantatorio, al mismo tiempo que crítico y político. Es por esto que lo primero que llama la atención al leer Neto es la exploración que Reinaldo emprende de la dimensión matérica de la lengua y los múltiples hallazgos que van brotando, nuevas palabras, nuevos conceptos y nuevas sonoridades que se integran a nuestra experiencia de la lengua, tales como fugigustativas, amnióptico, espermántica, coevas, Beatrizas, entre otras muchas, o esta complejísima palabra maleta, un largo adverbio que resulta todo un trabalenguas, minusmariposándose lentamente. Están también las derivas sonoras o semánticos sonoras, muecas, mecas, mecánicas, gula alguna, ejes, esquejes, los desdobles como en encanta, canta, o las triadas como en mil anos, milanos, villanos. Además del alargamiento de vocales como en extraño, los cambios de acento como en comedia, las H's intermedias que rompen y alargan visualmente las palabras como en entendiendo, las palabras como en entendiendo, las H's intermedias, como en entendiendo, claro, entendiendo tiene dos H's en medio. Los sutiles injertos del inglés son ríe o lodo letramen y los distintos castellanos en los que el poeta navega. Turro, guachafo, morlaco, cerraja, faltaba más por las puras o el arcaico adverbio do. Neto nos sitúa frente a una lengua en movimiento, multiplicándose, que produce nuevas relaciones entre los vocablos, entre las sílabas que los componen e incluso entre los fonemas que componen a las sílabas. Una verdadera fantasía verbal. El término es de Roger Santibáñez, que se abre a todo tipo de derivaciones, permutaciones, resonancias, asociaciones, contigüidades y transposiciones, generando un fluido verbal, una materia lingüística en constante metamorfosis. En suma, robándome un término que el propio Reinaldo usa en Neto, diría que estamos ante una escritura cardiogramática, es decir, una gramática afectiva, intuitiva, que registra las intensidades y el ritmo del corazón-respiración, una gramática del cuerpo, una gramática afectada, arrítmica, alorítmica, eurítmica, ecoelástica, otro concepto que Reinaldo nos regala en su libro. En Neto encontramos en todo momento esa palabra abarcadora de la que hablaba Haroldo de Campos, palabra que no pertenece exclusivamente a ninguna parte del discurso, inclinándose según las necesidades operacionales hacia un lado u otro, conservando la riqueza y concreción de algo vivo y cambiante, palabra que rompe las fronteras, que se descoloca, evitando quedar atrapada en un solo significado y en una única función. Reinaldo se entrega al ritmo, no como secuencia ordenada de movimientos, sino conectando etimológicamente con su primer sentido, ritmos como fluencia, transcurso, un fluir que se da principalmente desde el oído, un fluir que moviliza energías desde la escucha y la autoescucha. Como lo proponía Charles Olson, Reinaldo trabaja con la sílaba, la parte más performativa de la lengua por su maleabilidad y su capacidad de acción. La sílaba, al no asociarse a ninguna unidad de significado, puede pivotear en una mente alerta múltiples palabras e insinuar distintas direcciones posibles por las que transitar. En Neto siempre está ocurriendo algo, algo se suscita. Es una lengua evento, una lengua acción, en la que la verba vivorea, se arrastra, propiciando texturas, ecos, resonancias, pero también internándose en la estructura misma de la lengua, a la manera de un girondo en su masmédula, aglutinando o atomizando palabras. En Neto leemos flujos y contraflujos,
tensiones y fuerzas. Y por momentos, como lo dice José Ignacio Padilla en un texto sobre Plexo, otro de los muchos libros de Reinaldo, leemos pequeñas articulaciones de sentido, nudos, chispas que acaban explotando y explorando las zonas afectivas del lenguaje. Uno de los retos que enfrentamos siempre al leer a Reinaldo es que, como lo dice Leminski en un poema traducido por el propio Reinaldo, tenemos que desleer, transleer, contraleer, enleer, es decir, aprender a leer de nuevo, ¿no? Que ya lo decía por ahí Lisbeth. Entrar en un espacio en el que todo está siendo, deviniendo, cambiando, no es sencillo. Entrar en una lengua móvil y espejeante que desobedece como primera opción que supone además una apuesta vital y ética, nos pone en una situación difícil, rompe nuestras certezas, abre interrogantes, nos obliga a detenernos en zonas movedizas de gran inestabilidad, desde las que accedemos a lo preconceptual, al pensamiento precategorial, situándonos en los límites de la semiótica, en el intervalo, el intersticio, incluso en lo extático, como experiencia visionaria que rompe las fronteras del adentro y del afuera. Todas las palabras de Neto están vivas y la vida, lo vivo, como lo señala Joao Cabral de Meloneto, es lo más opuesto a la sensación de lo armónico o del equilibrio. Por eso nos hiere, nos despierta del adormecimiento rutinario al que nos lleva el lenguaje instrumental. La poesía, la buena poesía, al decir de William Rowe, pone a disponibilidad del lector, de la lectora, experiencias que no están en ninguna otra parte. Abre espacios que están cerrados o produce experiencias que son críticas y necesarias y que no están en otro lado. Eso es precisamente lo que se produce cuando leemos Neto, nuevas experiencias que impactan nuestra sensibilidad. La lengua de Reinaldo, su español, es singularísima y colectiva a un mismo tiempo. Privada y pública a la vez. El pretexto de Neto, el punto de partida, ya lo decía Mateo, ya nos dirá Reinaldo, es un graffiti que Reinaldo fotografió en el 2017 caminando por las calles de Chile. Esa marca anónima y pública que supone todo graffiti, pintura libre o grafía chorreada, se filtra en la poética del libro. Escribir es también marcar un espacio. La marca viene de un yo que inmediatamente se borra para dar paso a la escritura. Cuando el yo se olvida de sí mismo, en el lenguaje está del todo presente, señala Adorno. El anonimato El anonimato del graffiti nos recuerda la figura del autoolvido de la que habla el teórico alemán. Reinaldo se olvida de sí mismo, se borra para dar paso a las palabras, para liberarlas del peso de ese yo que es el gran controlador. Neto remite además a la designación afectiva, familiar, cariñosa del nombre Ernesto. Quizás Reinaldo pensó esta palabra como un guiño que señala lo afectivo como núcleo energético de toda escritura poética. Desde el coloquialismo, Neto es sinónimo de sinceridad, y podríamos pensar el libro también desde ahí, la poesía como una lengua que no miente, al decir de Olvido García Valdés. Pero neto significa también claro y bien definido, significado que pareciera entrar en contradicción con la hibridez y la falta de definición de esta escritura que huye de toda identidad, que quiere constreñirla, que apuesta por las contaminaciones y no por la pureza de la lengua. Pero tal vez Reinaldo está pensando en otro tipo de precisión, en esas exactitudes indecibles, por ejemplo, de las que hablaba Cardosa y Aragón. Y neto es además el peso neto, es decir, el peso que no incluye el contenedor ni los embalajes. Exagerando esta analogía, podríamos pensar que esos embalajes son todos los discursos que envuelven a las palabras, las múltiples codificaciones que coaccionan a la vida y a la lengua e intentan homogenizarla, domesticarla. Reinaldo nos da, por decirlo así, el peso neto de sus palabras. Ese elemento móvil y subversivo que pareciera anidar en la palabra neto, que es en definitiva un significante abierto, me lleva a pensar incluso, y para finalizar, en este libro como un guiño consciente o inconsciente de Reinaldo a Perlonger, ya que neto está inscrito en Néstor,
ese maravilloso poeta que ve, al igual que Reinaldo, a la poesía como celebración, liberación, curación, en suma, como una forma de éxtasis. Bueno, muchas gracias. Genial, Tania. Bueno, ahora vamos a llegar al plato de fondo, como se dice, ¿no? Bueno, yo había dicho que este Neto, ¿no? Es el primer libro de Reinaldo, quien nació en Lima el año 1959 y reside desde el año 63, es decir, desde los 4 años en Buenos Aires. Y bueno, como dijo Mateo, Reinaldo ha publicado poesía, pero también es un traductor del portugués, del francés, ¿no? Principalmente. Por ejemplo, una de las últimas traducciones, Galaxias de Haroldo de Campos, ¿no? Que ya cuenta con una segunda edición en España, con libros de la Resistencia. Y ese mismo sello ha publicado Ganga número 1, Ganga número 2, que son dos volúmenes que reúnen sus poemarios, ¿no? Entre los que se cuentan Plexo, Sangrado, Paria, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, supongo que Neto va a ir al Ganga número 3 si es que ya está en camino, ¿no? Y bueno, como dije, Reinaldo también ha participado de proyectos sonoros, ha sido editor y codirigió la revista Sexé, ¿no? Con Gabriela Giusti y otros compañeros también. La misma revista Sexé fue una importante editorial, ¿no? Entre los años 95 y 2008, ¿no? Y además, Reinaldo es antologador, ¿no? Hay una primera edición en los años 80, el libro de unos sonidos, que creo que trae 14 poetas peruanos, ¿no? Y 2005, en el 2005, ese tomo crece, el libro de unos sonidos, 37 poetas del Perú, ¿no? Entonces, muy interesante lo que nos han informado, lo que nos han comentado los queridos y queridas Lisbeth, Mateo, Tania, pero yo quería hacerle una pequeña dinámica a Reinaldo antes que nos diga algunas cosas y quería compartir, a ver si esto, la tecnología me deja un poco hacer esto. Eh, ¿por qué quería compartir esto? A ver si me deja, a ver si el destino tecnológico me deja compartir estas cosas o no. O si no, haré una pregunta, porque quiero compartir una fotografía. Ah, aquí está. No sé si lo puedes ver, Reinaldo. Sí, sí, lo veo perfectamente. Es una foto con Javier Sologuren en Sí, y bueno, Chaclacayo. tengo algunas fotos que mostraré, 4 fotos nada más, y te voy a pedir un pequeño comentario sobre las fotos, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque hemos dicho, ¿no? Reinaldo nace en el Perú, a pesar que ha publicado, ¿no? En Argentina, en México, en España, en varios lados, es la primera vez que publica en el Perú, ¿no? Y yo voy a mostrar unas fotos que tienen que ver un poco con el Perú, ¿no? Esta primera foto, ¿no? Con Solguren. Si no me equivoco, esto es el año 80 o fines de los 70. sí, 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 79-80, ese verano. Yo tenía 20 años ahí. Javier era mi tío, ¿no? Era primo de mi papá. Entonces yo cuando era adolescente viajaba en los veranos a Perú a visitarlo a mi padre y lo visitaba mucho a Javier, por supuesto, ¿no? Y ahí hice en Los Ángeles, en Chaclacayo, que fue un lugar donde yo viví con mis padres de bebé. Era un antiguo hotel que después se convirtió como en departamentos. Y Javier vivió muchos años ahí, al lado del río, Ujú. del Rímac. Exacto. Bueno, y Javier él mismo también, un gran poeta y un gran Uf, editor, ¿no? Como sí, ustedes saben, claro. la recorrido, ¿no? Esas hermosas, Y hermosísimas, traductor también. y también traductor, ¿no? Del Sí, sueco, de sí, Japón. del sueco, del francés, hasta del japonés en colaboración también, sí. Exacto. Y a ver, vamos a compartir otra segunda fotografía, a ver si se puede ver ahí. Ah, sí. Bueno, eso es ahí en la Casa de la Literatura hace unos años, en Lima. Bueno.
Ahí tenemos algunas Esa fotos, fue una ¿no? idea del fotógrafo, no sé si, creo que me arrepiento un poco de esa foto, de haber posado ahí, delante de los retratos célebres, pero bueno, fue una idea del fotógrafo. Yo Ah, ok. blandamente seguía su intención. Bueno, estuve buscando la foto de Blanca Varela, pero que no Ah, sí. encontré. Ah, Sí, mira, sí. sí, sí. Y a Blanca Bueno, también la traté mucho, sí. Blanca igual que Javier, fueron muy generosos conmigo porque ellos me proveyeron de muchísima, no solo información, sino concretamente libros y revistas. Y como Blanca trabajaba en esa época en el Fondo de Cultura Económica y en la calle Berlín, en Miraflores, que además era a 50 metros de la casa donde se conocieron mis padres, todo así muy sincrónico, me pasó un montón de material. Por ejemplo, un día me preguntó, yo tendría, no sé, 15 años, 16. Me preguntó, leíste a Octavio Paz? Y le dije, no, qué sé, bueno, todos los libros que había de Octavio Paz en ese momento me los regaló, los que estaban en la librería. Tenía esos gestos conmigo muy, muy, muy impresionantes. Con lo cual, una parte de mi biblioteca sigue siendo lo que aquellos años que me dieron, esas personas concretamente me regalaron en esa época, libros y material. Por ejemplo, la revista Plural que hacía en México de Octavio Paz y Elizondo y compañía, estaban los números ahí, todavía los sigo trabajando en los talleres, ese material, porque es invalorable, ¿no? Una revista increíble. sí, bueno, y como varias revistas de la época, ¿no? Hace Sí, poco claro. también veía que han digitalizado, creo, Escandalar, ¿no? La revista. Escandalar, claro, sí, también que a Octavio Armán lo conocí y vivía Javier también. A través de Javier conocí a Octavio Armán, a José Coser, o sea, por carta, ¿no? Y tengo un montón de cartas, y bueno, y Octavio siempre me mandó sus libros, y sí, también tuvo la generosidad de publicarme en Escandalar cuando yo era muy jovencito. ¿Sí? Entonces tenemos ahí otra fotografía que Ah, yo acá creo que estamos con Inostroza, sí. es más cercano, ¿no? Sí, más cercano. Esto es en Uruguay, un encuentro que organizaron Luis Bravo y Silvia Guerra, que se llamaba La Poesía Vale un Perú, y era un festival de poesía dedicado exclusivamente a la poesía peruana. Y entonces ahí tuve la oportunidad de estar con Rodolfo y conocerlo y conversar con él y reírnos bastante. En ese lugar, ahí en ese momento estábamos fumando un porro, por ejemplo, con Rodolfo, lo cual me resultó encantador, o sea, y con esa voz aguardentosa que él tenía, ¿no? Y no sé, un maestro, maestro. Yo, por supuesto, ya lo había súper leído y fue muy, muy lindo para mí conocerlo. Exacto. Bueno, es Estuvo, una estuvo Carlos Germán Belli también en ese encuentro. de ¿Mm? los que van Belén, ¿no? Sí. Bueno, en Uruguay, ¿no? Sí, es un Sí, en encuentro. Uruguay, sí, hace ya un tiempo, como 15 años será, o quizás más. Las fechas, no soy muy bueno para las fechas, pero hace un tiempo, sí. Bueno, es un encuentro famoso aquí en Perú, yo creo, pero es por alguna declaración de Nostroza, ¿no? Que no voy a recordar en este momento, Ah, que está qué triste. Pero bueno, la última antes que ya nos comentes más cosas, que creo que es importante también esta. sí. Es la portada de la edición que salió en México hace unos años, editada por Gabriel Bernal Granados, su editorial Magenta. Son las traducciones que hice de César Moro de una serie de poemas que aparecieron cuando se editó la obra reunida, que estaban en francés, cuando de algún modo finalmente se liberó la obra, ¿no? Toda, y no estaban traducidos, donde de algún modo esa edición que salió acá en Córdoba, aunque iba a salir por la biblioteca de Acucho, ¿no? Ujú. No, por archivos, perdón, por archivos iba a salir. Y finalmente no salió, falleció André Coriné, y en el interín alguien se hizo cargo de esa edición y salió acá en Córdoba, Argentina. Una edición que es muy curiosa porque tiene la portada de la edición que iba a ser, pero adentro no, es otra cosa, ¿no? Pero sí está toda esta poesía que es como, o textos, digamos, anotaciones, versiones de varias versiones de un mismo poema, como acceder un poco a la cocina de la obra y ordenada por años, cronológicamente, de Moro, ¿no? Así que fue una experiencia muy linda hacerlo. Sí, algún día tenemos que reeditar esto, Paul. Hay que hacerlo. Bueno, Sí, sí. justo lo puse de número Sí. 4 para darnos Es en que el salgan futuro. de Perú, porque, qué sé yo, son versiones. Sí. Y bueno, como dice Reinaldo, la edición de Alción en Córdoba, en conjunto con archivos de la UNESCO, ¿no? Y aquí en Claro. el país está la edición de la Academia Peruana de la Lengua, ¿no?
que Claro, yo creo que es diferente porque es 5 tomos, ¿no? Bueno, sí. pero ahora hablemos de Neto, ¿no? Que supongo que ya inaugura Ganga 3, ¿no? Ojalá. eh, o cuatro, no sé, no sé si va a seguir saliendo, ¿viste? Digamos que fueron un gesto hermosísimo sacar esos 2 volúmenes de parte de Mundo Garrido, el editor maravilloso, amigo y aliado, digamos, de hace de muchos años ya, que él tuvo ese gesto maravilloso de sacarlo en España. Pero bueno, vamos a ver, quizás dentro de un tiempo salga el tercer tomo, no sé, no sé. Son muy gorditos los libros, ¿viste? Son difíciles de mover, ¿no? Más en España, que bueno, no hay una difusión previa de mi trabajo. Bueno, en ningún lado en realidad, o en todo caso a partir de una dispersión, ¿no? Que se va generando. Pero bueno, está bueno porque quedó todo ese material concentrado y muy cuidado, ¿no? Son ediciones muy cuidadas las que hace el mundo. Y con él venimos trabajando también en las traducciones, ¿no? Precisamente empezamos con Saus Andrade, El infierno de Wall Street, que es un poema del siglo XIX, precursor de la vanguardia, de qué sé yo, ahí se pueden ver cosas que después iba a desarrollar Eliot en La Tierra Baldía, o una serie de collage, en fin, una serie de cosas que van a suceder 50 años después. Y después hicimos, bueno, varias ediciones, algunas cosas de ensayos que también se publicaron, y la traducción de Catatau y de Ahora es que son ellas, las 2 novelas idea de Leminski. Y también recientemente salió Transcreación, que es un tomo de los ensayos que dedicó Haroldo a la traducción. Y ahora acaba de salir, como vos bien decías, la tercera edición de Galaxias, también ahí en España, que era uno de mis cometidos iniciales, ¿no? Sacarlo también ahí. O sea, pero bueno, en el caso de Catatau y de Galaxias, en relación a las primeras ediciones, son en realidad versiones prácticamente nuevas. O sea, fue ¿No? como que flipé mi trabajo y lo empecé a hacer de nuevo, porque es un tema la traducción, ¿no? Es un pensamiento en movimiento, en devenir, ¿no? Creo que el tema de la traducción es como central, digamos, incluso para hacer acuse de recibo del impacto de lo poético, ¿no? Es decir, uno también como produciendo textos traduce algo, digamos, ¿no? Así sea un balbuceo natural, digamos, ¿no? Un balbuceo inherente, pero estás como traduciendo algo, ¿no? Y bueno, obviamente son trabajos que hice para estudiar esas obras, básicamente. No es que puedo traducir cualquier cosa, ni son cosas a las cuales me dediqué años, ¿no? Sí, qué No, interesante esta idea, ¿no? Es como una especie de armado de constelaciones, ¿no? sí, Los mismos, ojalá. Haroldo de Campos y Augusto de Campos Sí. hicieron este libro, ¿no? Que es revisado de Sosa Andrade, ¿no? Ellos fueron los que lo pusieron en circulación, y de hecho fueron los que le dieron el título El infierno de Wall Street al canto 10 de un libro que se llama en realidad El Gesa o El Gesa Errante, que es un personaje, digamos, que inventa Sousa Andrade, que es como una especie de alter ego, un poco pesoano, de alguna manera, pero también muy metamorfoseado, ¿no? Y coincide con cosas de la biografía del propio Sousa Andrade, y, digamos, él estuvo en Nueva York, y ese título se lo ponen como periodista, ¿no? Y vivía ahí. Y en realidad el poema El infierno de Wall Street, una de sus vetas temáticas es el registro de los periódicos de la visita del emperador de Brasil en Estados Unidos en ese momento, que hubo un emperador también, como en México, en el siglo XIX. Y en realidad ese libro, bueno, ese libro que ha salido con libros de la Resistencia, es una Sí. parte, ¿no? Del canto, ¿no? Del Sí, sí, canto es que... el canto 10 nomás. El libro es un libro enorme, solo que es donde él trabaja esa especie de distorsión. Básicamente trabaja con los titulares de los diarios, con los anuncios de los periódicos también, y también los hombres sándwich, que en ese momento y hacían publicidad callejera, ¿no? Con estos carteles en el cuerpo. Y bueno, y después hay como una especie de recreación de cosas que él escucha, fragmentos de cosas en inglés, las carreras. Es como una especie de, ¿cómo decirlo?, de caleidoscopio documental en cierto sentido, de hablillas y de resonancias y de lenguas ahí en pugna, ¿no? Como muy moderno para su momento, muy raro. Hay una carta donde él dice, bueno, a mí me van a entender dentro de 50 años, y en realidad cuando los hermanos de Campos lo publican, pasaron 100 años. Un poco ese fue el tiempo de maceración para la comprensión de ese trabajo, para específicamente ese canto, digamos, ¿no? Sí, bueno, y toda esta forma de habitar, ¿no? La traducción
se cuela en tus poemas también, ¿o no? Yo creo que sí, yo creo que sí, sí. Incluso esta cosa de un castellano mutante, viste, que no sé de ningún lugar en particular. Como generosamente se mencionaron todos acá, ¿no? O sea, como que, bueno, quería hacer un paréntesis, agradecerles esa intensidad de las intervenciones de cada uno de los tres y la lucidez, las diversas lucideces, ¿no? Que van complementando y van conversando entre sí. Es muy, muy grato sentirse leído, digamos, ¿no? Y en cierto sentido comprendido desde el punto de vista del pensamiento de la forma, ¿no? La forma como pensamiento, eso me interesa mucho. Y bueno, ahí eso liga con la traducción, de hecho, ¿no? Como dice un poco Haroldo, cómo traducir transcreadoramente, es decir, no renegar del aspecto isomórfico de la traducción, ¿no? Como en la traducción se trabaja un poco el traslado de los contenidos semánticos, pero también la forma, digamos, del original, ¿no? Cómo traer a la propia lengua, en todo caso, esa extrañeza o ese extrañamiento que se provoca en la otra lengua. Y en ese sentido también, ya jugando con la distorsión, en la propia escritura también, digamos, llevarlo ya como una especie de... En esta época, en estos libros en particular, digamos, una serie en la que está incluido Neto. Neto sería parte de una trilogía que no, los otros dos están inéditos todavía, de los años, no sé, escritos entre el 2016 y 18. Después como que arranqué por otros lugares también. Pero bueno, es como que sentí que ahí se agotaba un modo de encararlo. Me encantó la Mm. relación con Néstor también de hecho con Haroldo, por supuesto, y con Néstor que mencionó Tania hace un rato, porque no había pensado en que Neto estaba dentro de Néstor, pero sí es cierto, de algún modo, que hay una influencia muy, muy patente de Néstor en estos trabajos. No en cuanto a lo estilístico en sí, sino a la liberación de procedimientos, ¿no? Como liberarse, y de hecho en todo caso los temas aparecen y se van entrecruzando, pero no necesariamente se sostienen a lo largo de un poema, ¿no? Y en este sentido también últimamente estoy tratando de verlos más como textiles que como poemas, ¿viste? Como poemas quizás sean malos poemas incluso, en el sentido del poema bien hecho, ¿viste? Que genera como una sensación más, no sé, como una cosa más potente, por ahí como la presencia de la poesía, ¿viste? Que uno admira, qué sé yo, pensando, por ejemplo, en un poeta como el propio Javier Sologuren. Yo siempre decía escribir como él, pero a mí no me sale como el monstruito este, me sale una cosa más deforme. Y Néstor fue muy, muy, muy piola, muy, muy, muy rico, muy fecundante, si se quiere, en las conversaciones que tuvimos y en el intercambio que tuvimos, diría una amistad, una alianza poética en ese sentido, porque él me dio mucho permiso. O sea, no es que él me dijo, te doy permiso, sino que conversar con él y leer sus trabajos y ver cómo iba trabajando, ¿no? Lo que él hacía, me liberó a mí de una serie de taras que yo tenía formativas con respecto a la poesía, ¿no? Yo venía de una serie de un taller y de frecuentar una serie de, o sea, la poesía en la Argentina en ese momento era muy, muy triste, hablo de fines de los 70, ¿no? En plena dictadura además, ¿no? Pero más allá de la posible explicación contextual, ¿no? Había como una cosa un poco rígida, la idea del poema sólido. Y Néstor un día en una conversación me dijo algo que después lo escuché varias veces de su parte. Dice, yo no quiero ser sólido, quiero ser fluido. Que un poco también hoy hablaron de eso, ¿no? Y sí, yo estoy de acuerdo con eso. O en todo caso, me conviene esa posibilidad en relación a mis propias taras, ¿no? De poder, bueno, de golpe la tara se convierte, o la limitación se convierte en una posibilidad, ¿no? En ese sentido, como de darse permiso. Y bueno, ahí entran las homofonías, también incluso las cacofonías, ¿no? Y el elemento humorístico que también está muy presente en Néstor, ¿no? El humor en la poesía, una cosa como autoirónica, si se quiere, ¿no? O francamente graciosa, qué sé yo, o al menos para mí, cuando empieza con la che, los muchachos que no sé qué, que es como si lo lees con una intención así humorística, funciona también. Y me encantó también lo que dijiste, Mateos, con respecto a la necesidad de incorporar la voz, digamos, de leerlo en voz alta. Me pareció muy, muy piola eso, porque de algún modo sí, yo creo que ahí funcionan bien cuando uno los lee en voz alta. No sé qué pasa, porque además como que van borrando lo anterior, ¿no? Las distintas sucesos van borrando lo anterior, sucesos verbales, digamos. No sé, como esa suspensión o esa tensión
que sucede acá en Neto. Y es cierto, con respecto al título, volviendo a eso, que sí, todo eso, el peso neto, y también pensaba en portugués, ¿no? El neto, o sea, el nieto, ¿no? Como una especie de ancestral también, ¿no? Pero después, digamos, el que está después, ¿no? Del ancestral. El que vendrá de algún modo. Un lenguaje que no está maduro, que no está todavía definido. Y a su vez la contundencia del gesto, digamos, lo neto del gesto, de esa... Y relacionado con el graffiti también, es algo que siempre me interesó el graffiti. De hecho, ese graffiti es parte de una larguísima serie tengo, no sé, centenares de grafitis a donde me iba de viaje, sacaba fotos de los grafitis durante años, ¿no? Durante décadas, no sé. Muchas las he perdido, pero porque bueno, uno va cambiando de dispositivos o va perdiendo pero los negativos o lo que sea en la época anterior, analógica, pero digamos, ese registro de lo anónimo y como lo pulsante, digamos, ¿no? Donde un muro puede ser una página, y donde una página puede ser otra cosa, que un libro puede ser algo más que un libro, ¿no? Como una especie de puerta giratoria también. Un muro giratorio, digamos, ¿no? Y la impregnación de las palabras en su anonimia, digamos, en el sentido de que no hay efectivamente un yo identitario que la sostiene, aunque aparecen yoes y personajes que son de algún modo mutaciones un poco tricksterianas, un poco de comedia, también de paso de comedia, del personaje que de algún modo trata de decir algo, ¿no? Y siempre recordando aquello de Klevnikov, del sound, ¿no? De la poesía transmental, ¿no? Digamos, la posibilidad de hablar, digamos, por decirlo así, un poco torpemente, de inconsciente a inconsciente, o de desconocido a desconocido, es decir, un lugar donde la escucha no articula identidades, sino que conecta intensidades, de algún modo, ¿no? Intensidades que no son lo intenso per se, sino que pueden ser una broma, digamos, una especie de autobroma. Es un lugar riesgoso, reconozco que la homofonía no es, eh, uno está siempre al borde del ridículo, pero también en ese sentido Néstor me liberó de la posibilidad de ser ridículo y darse el permiso de ser ridículo por momentos, no todo el tiempo, pero digamos, como que dentro de un poema puede haber esa desmentida del poema precisamente, y que en todo caso, volviendo a la idea del textil, se permita un deshilache de algún modo, ¿no? Que lo que uno capta como composición es un fragmento en el espacio-tiempo, pero que es solo un recorte casi diría arbitrario, aun cuando está muy cuidado en sus detalles, ¿no? Bueno, qué interesante lo que mencionas de Néstor Pelonguer. Para los amigos y amigas que nos escuchan, que nos ven, eh, estas palabras de Reinaldo me han hecho recordar ya hace más de 20 años que con Renato Gómez, un compañero de la universidad, estuvimos haciendo una revista de poesía, ¿no? Y a través de Reinaldo, hasta donde yo he podido investigar, me parece que fueron los primeros poemas de Néstor Pelonguer publicados aquí en el Perú. Sí, Salió una selección amplia, ¿no? De varios de sus libros, ¿no? Y una selección bastante amplia, ¿no? Que me parece que de 10 poemas, 12 poemas. sí, Y sí. Reinaldo también ha difundido, ¿no? Junto a Adrián Cangui, el libro Papeles Insumisos de Néstor Pelonguer, ¿no? Néstor Pelonguer también en sus entrevistas, ¿no? En sus declaraciones, en sus ensayos, Sí. eh, no tiene pierde, ¿no? Hay que aprender de ese poeta, ¿no? Recuerdo una cosa que él dijo, ¿no? Él dijo, sí, le preguntaron sobre si el neobarroco o el neobarroso podría caer en un retoricismo, ¿no? Y él respondió que, más o menos parafraseando, que lo que él buscaría sería la unión entre un éxtasis, es decir, una mezcla entre Lezama Lima y Antonia Artaud, ¿no? Sí. Ese sería, bueno, qué tal mezcla, ¿no? Una mezcla brutal. Pero claro, esa sería la idea, ¿no? Porque a veces se escucha, ¿no? El neobarroco no se entiende, el neobarroco es frío, etcétera, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Claro. Depende de los grados de calor y de frialdad que tenga cada quien, ¿no? Claro, además en el caso de Néstor, la sensación que yo tengo, o casi diría la certeza, es que
él fue encontrando la posibilidad esta que después llamó neobarroso y que en un primer momento aparece como una butad, como una especie de broma, para quitarle la seriedad a lo del neobarroco que ya se empezaba a establecer como algo muy importante, ¿no? El neobarroco, la escuela, no sé qué. Y él, de algún modo, que es, digamos, uno de los principales agitadores en ese sentido de esa especie de revisión del barroco, por lo menos en castellano, bueno, en relación al Portuñol también, en relación a Brasil, por supuesto, en relación a Haroldo también, a Galaxia precisamente, pero, y a otros autores, que se llaman Wilson Bueno, etcétera, ¿no? Pero, digamos, la posibilidad de deshacerse, digamos, de la seriedad o de la, ¿cómo decirlo?, de la importancia y jugar con el neobarroso. Pero eso fue algo que llegó como paulatinamente. Él en realidad venía de leer a los beatniks y a los surrealistas. Esa fue su formación poética inicial, digamos. Y los surrealistas argentinos, particularmente Madariaga y Molina, Enrique Molina. Eso le interesaba mucho a él, que es algo que generalmente no se vincula al neobarroco. De hecho, hay algunos autores que estarían encuadrados en esa corriente que no reivindican, más bien reniegan de la posibilidad de cualquier contacto con el surrealismo, cosa que no sucede en Néstor. Claro, en Néstor pasa algo similar a lo que pasa en Lezama con respecto al surrealismo, cuando Lezama dice, bueno, yo no junto metáforas, yo deslizo una metáfora que va serpenteando, ¿no? Poco es ese juego distinto, digamos, menos acumulativo en el sentido de hilar una intensidad, digamos, un modo del fraseo, para remitirnos nuevamente a Miles Davis, que me encantó esa relación. Indudablemente es cierto lo que decía Mateo de Miles Davis, sí. Hay algo de cambiar el foco, el oído como un foco, ¿no? Poner las cosas en otro lugar y en este sentido generar una especie de, no diría rebelión semántica, pero algo que no descansa tanto en esa posibilidad, digamos. Es decir, en lo menos traducible por ahí, ¿no? Quizás la poesía más contenidista es más fácil de traducir, porque, digamos, de algún modo propone una sintaxis también acorde a un contenido, ¿no? Previo, emocional o ideológico. Que es muy interesante cuando eso está logrado, pero también es muy bochornoso cuando eso se repite como un cliché, ¿no? De decir, el poeta que dice, ¿no? Y Néstor, por ejemplo, también era un tipo que le gustaba mucho la música, y de algún modo, y pienso que les ama también, y que obviamente Huidobro, todos estos que se han mencionado, Girondo, es gente que ha trabajado mucho con la escucha de las palabras, ¿no? Las palabras como animales, como bichos, como sustancia también, ¿no? Que va haciendo cosas ahí, ¿no? Con la prosodia, digamos, con esa especie de descenso versal o transversal, ¿no? Que se produciría en el textil poético. Sí, y bueno, y aquí la Perdón, tradición. perdón, pongo una sola cosita nomás, una sola cosita que, para no colgarme tanto, y es que Néstor de algún modo en otra entrevista dice, bueno, pero yo no proponía una escuela neobarrosa, no proponía una escuela neobarroca, ¿no? Eso sería terrible, cosa que me parece que no está sucediendo, que se habla un poco del neobarroco como quien hizo una especie de banderita. La vez pasada vi una antología que se habla del neobarroco, y ya me parece que ya es como muy programática la cosa, ¿no? Como muy previo, que con estos tipos como él o el propio Haroldo cuando hacía Galaxia, que vuelve del concretismo a la sintaxis, al desarrollo del fraseo, ¿no? Del poema verbi voco visual al fraseo nuevamente, hay una recuperación, digamos, de una instancia más, precisamente de una desprogramación, con respecto es como buscar a ver qué va pasando con la improvisación, lo que los músicos acá en Río de la Plata llaman la zapada, digamos, ¿no? Como a ver qué pasa con el deslizamiento, digamos, de las palabras, y trabajar la partitura en ese sentido también, ¿no? Generar como una especie de oleaje, más que una solidez, digamos, sintáctica, ¿no? Y eso obviamente Correcto, afecta a los usos de la lectoría misma, ¿no? correcto, Reinaldo. Bueno, lo que yo quería decir brevemente nada más es que, por ejemplo, Dédalo dormido de Sologuren también se acerca a eso, ¿no? A esa Sí, idea, un parasurrealismo que en ciertos momentos llega casi a ser un barroquismo, ¿no? Fuerte. sí. Pero quisiera también yo abrir el hilo para que Tania o Mateo o Lisbeth digan algo, algún comentario, alguna pregunta, si es que la tuvieran.
o si no, continuaríamos. Bueno, a mí me encantaría escuchar a Reinaldo leer algo de Neto, porque, o sea, yo me Que lo no estoy hable imaginando. tanto, que no ¿Cómo hable lo va? O sea, yo quiero escucharlo. Entonces, si se puede, eso sería para mí fantástico, sí. No sé, Bien. Sí, ¿sí? Mateo, Lisbeth, ¿tiene una pregunta, comentario añadido? Yo me sumo a la moción de Tania. Ok. Entonces, mientras Reinaldo va preparando, vamos a saludar aquí en los comentarios, los saludos que están mandando amigos, como Yaguerete y Yaguarí, Úrsula Alvarado. Bueno, se me han perdido todos los comentarios, no sé dónde se fueron. Habían varios. saludos a todos, a todas. Bueno, Bueno, entonces damos un tiempo para que Reinaldo... y yo tengo acá preparado algo que sería la primera partecita de Rata en Prenda, precisamente que hoy Mateo mencionó. La parte A, digamos, para no hacerla muy larga. Así que si quieren lo leo ahora. Dale, dale. bueno, dale. Creer encontrar, creer perder, no saber hacer, no saber qué hacer con el que hacer, postrer suceder, gran angular. Para encontrar, creer, hasta volver a perder. Hasta creer saber volver sin querer, sin saber querer, sin saber haber, sin libar albur, sin alivio, es obvio, beso novio, de sí oblivio, ni tremer al verme, ni tramar, trucar, distraérsete, sin retratar el retardarse al reentrar, en el retruque del trueque torniquete retracción de segundos, segundos, doblegar hará el impacto que aseverará. Las murallas puestas están, lo hacen ver, hacen veras. La trampera traicionera es cara, haces de musa de penas fronterizas, protacta, con su mueca ajusta, mecas mecánicas, cluecas alegóricas, silueta del afluente hecha muesca, frente al insumiso ciánida, capaz mantrado en digitales arenales, factorías a punto de espolvorear. Capaz capar, creí polvar, creí orgasmar, mareo del reo rapaz. Rosar crecía, creía, el ombligo aquel en cuya relación la mira se perdería, la mina, el lloro, la riba, ángel gran angular, anguila augusta de la pieza curvácea en que creía, al rozar la yugular, haber rozado alguna cosa de pura gula alguna vez, rosa de hule del vaso eventual. En la curva rosácea el hotel huele a celestes rocíos, pranaderías, en la industriosa pedacería con que remuerde y duele al ofertar la ecoica camada tras la cámara, cabizbaja independencia. Caria contejen, jamás neutras, orillerías al oído en vilo, en crudograma org de las mar. Logor, o no olía uno lo que oía. ¿Cuánto se fue que pulpo no se supo? No se pudo, no se hubo. Cuánto escorzo desde culpitas sinusoides y esperantes, tras la despuerta que cedía ese día, ese año, ese daño. Vitrina, relé trinal, vivida detrás de júbilos del vaho y sopor de la retina en el antro de las feriosedades, que creía crearlas acaso en prenda, votiva de la errata raíz, de la risa rota de dientes sin parientes a esa altura de la hora. Viandante luz transversal, ya sería nomás la hembra de yo. Aún si en ella vibrisas algún yuyo reiría, sobre sea, sobre sellera, sobre oyese, cacerías que vecina ningún día verás, pues aún si las vieras, no las verías, o si a otra hora las das, o sirvieras, no te les sabría mentir a una milésima epifanía de segunda en las salgadas aguas. Salgo por la pedacería en llamas envuelta,
según la vigilancia de letanías ingrávidas, por las que masco ha calumnata insomne del vestigio con su prestigio calamarino. Palpitar cifra, inscripciones feraces, al desmelenarse en atonía nuestros prisioneros mejores y heroínas, en estocada atónitos, ratones del sinfondo cada vez más desierpertos. Ante ese rumor o apriete de masticaciones que uno, ente, sin darse cuenta de más, se descuenta, cliente del cuento, estro del destrozo siempre primerizo de conclusiones, a confiscar, a filo, físicamente, la dolencia en esencia veloz, bullicio en permanente ebullición, fermento, el burbujeo, y en estropicio superpuesto de rostros, desbrujular contra los patios mosquita de risa muerta en flor. Bueno, esa sería la primera. Bueno, esa es otra experiencia, ¿no? También como dijo Mateo, ¿no? La, la voz resonante, ¿no? Si nos compartes otro, Reinaldo, por favor. Bueno, dale. Otro fragmento del mismo. Nepente por quien alguien paga, relumbre y saque de furtiva, muela de meta de abortivo juicio, estro propicio, adventicio sin hembra, calambre, calembur, adormila neta, meta fría, irrita, contrita, fora, sincreta, decreta, repita, mitad frita, mitad conducta. Si será sincera, medio que tirita, la mutafora, la mitafiera, la matafura, la mecanica, la micasera, la marca mueca, la matramitra, la mutra petra, la putra potra, la vera cero, la carnimera, la cuasi seria, la selva ciega, la catajaula, protojauja, matajari, jare, jare, la semichita, la celacínica, la presanesia, la cebadura, la cepatrunca, el cebo sabio, la sopa esposa sola, el peso paso, el sapo troposo, el atropiezo, la sopla sobra, el sopapopío, el subibaja, la sorda risa, la prisanera, la prosa espía, la poepúa, la sapionda, la sapiela, la supraprisa, la gota gorda, la grosamila, la maula gata, la mala fama, el muladar, el lupanar, la lupanal, el pananal, el ponte andar, la prepotencia, la paciencia, la pendiente, la madre silva, la podre pura, el padre pero, la para expía, la pobre pira, la presa ida, que la quería, la concavera, la cala entera, estera de cal, esfera de arena, la piedra despierta, neutra puerta de sal si puedes. Respuestas en alerta, cual confidente, te sostienen, atleta del destete, grumete en la parte de atrás de la barca que impele su leteo a su acto de teatro antropomorfo. Aletea la parca cual juguete y bosteza cual larga y dorada y obesa, desnudando en la meseta librada al desequilibrio del resquicio, ese quemar del resquemor, por mor o por tugas, oportuno y neto prisionero del esmero, y del boleto del tren ecléctico, y del sintáctico que lo practica activando suyas alarmas, alerta roja del signo ignoto, del poto roto en tus selectos potreros. Erecto eres tan directo cuanto anterior a tu antirrostro. Duda en decidir austera sobre nosotros, ostros, dura al incidir y desdecirnos. Y persuadir al director de la pelipraxis que las pilas se ponga y pregunte por el untado de preg, pregonagón, stationagón, ya sé, y los seres, y tirar de la cancela gongo de la escuela de estotra Atenas aterida. Y al retirar de la cadena soportal del gago eslabón, más perdidizo que anteatorrante en la aldehuela idea, te vacila si vas vehículo entre roces. Aunque el penumbral acapare a liciares en hilera, escara del astroso, en la ruindad del vendaje, el antirroce acaparando.
vecino ABC del sujetar abeja, que se escapara al fin bebé de aquel fulgor, entornar de los despojos, aguijoneos del simulacro, en actitud de acto tan acre, amara que conturba, el lapidario conjunto de testigos, prójimo de hinojos, se aviene a despenar dentro del tallo no cautivo, sino seno sangrante, en que abreva y lacra la sacrata linfa, después brava de haber andado ninfa más que esquiva, alternátil por la vereda de las columbras psicotrópicas, y hasta en la microonda deliciada del crudel, piojo en ollejo, o vampiro tenaz bajo la axila, o pellejo de altura callamar, cognitivo de incógnito, cuasi ecoelástico marasmo, de sarcástico sacado, transituar dualidades jamás correspondidas, fugas a la escondida dentro del macro menudeo, a ciegas por donde la improcedencia sinestérea se consuma, indómito el vómito, e inaudito musiquita de última esferímera, y tras el mito de las fieras, el cachorreo lastimero, mordisquea, se saca el gusto, por puro gusto, con mucho gusto, apura al vecino susto, y macera a todo esto por madurar la duda. Aquesto abruma y aún si dura, qué ruina, qué runa el albaceo, lo futuro blanco, amarillento lento, me siento en la mía rubiedad que me rumias los rubores, arruinaste aquel rumor enamorado con la muralla de murmullos. Por momentos hay algunos atisbos de poemas amorosos, ¿no? Por momentos. ¿Cuál es esa canción? La parte final. ¿Cómo? ¿En la parte final que cantabas es una cita de alguna canción o no? No, que yo Ah, sepa no, pero puede ser que haya cosas ajá, que aparecen, viste, en esa especie de magma de la memoria, exacto. sobre todo en una tan desordenada como la mía. Bueno, entonces tenemos aquí Neto de Reinaldo Jiménez, el primer libro de poemas de Reinaldo aquí en el Perú. Informamos que desde mañana se podrá conseguir el libro en Librería Inestable, ¿no? Es la gran librería de la poesía aquí en Sin duda, Lima, Perú. sin duda, sin Y duda. bueno, ahora sí encontré a las personas que están mandando saludos, pero otra vuelta se me quieren ir. A ver, ¿dónde están? Ah, sí, ya, ahora sí, para cumplir con los saludos, ¿no? Pedro López Adorno, poeta de Puerto Rico, ¿no? Felicitaciones, Reinaldo. Augusto Munaro, un placer verlos y oírlos. Felicitaciones por la aparición de este libro. Juan Francisco Alcántara también manda felicidades, estupendas presentaciones. Víctor Vimos, que también se suma a la familia de Sol Negro, la próxima semana ya se presenta su libro Retórica del Amaranto, ¿no? El jueves 22, 21, jueves 21 me parece. Manda un gran abrazo a Reinaldo. Y León Félix Batista, que también seguro en el futuro caerá en las redes del Sol Negro, también manda saludos. Y bueno, mucha gente está saludando aquí. Jocelyn Pantoja desde México, Ah, qué bueno. Rosa Durán, Ajá. Raúl Jesús, Jimena López Bustamante, Pablo Salazar, también desde acá de Lima. Y bueno, yo quiero agradecer también a Úrsula Alvarado, quien me ayudó a cerrar con unos pequeños detalles la edición del libro, ¿no? Siempre un retoque digital necesario al final. Y Isabel Muriel, que ahora también está trabajando con Sol Negro. Y bueno, y a Rinaldo por habernos encomendado esta tarea de dar a conocer esta primera edición de Neto, ¿no? Bueno, digo, se Rinaldo, dio. Muchas gracias a vos que tuviste las ganas de la impronta y la necesidad de sacar este libro. A mí me honra y me encanta que coincida con la salida del libro de Víctor, precisamente, ¿no? De Víctor Vimos, a quien quiero mucho también. Así que me encanta.
Me encanta estar acá. Y obviamente confieso que deseaba hace mucho tiempo que saliera algo en Lima, como de algo que lo deseaba hace mucho tiempo. Vos sabés de eso. Así que lo hemos hablado alguna vez. Así que bueno, genial que se materialice finalmente. Es una alegría enorme y le agradezco a todos, les agradezco a todos, insisto, la generosidad. A veces uno dice, la lucidez y la generosidad son casi lo mismo a veces, ¿no? En ese sentido, aunque sean cosas distintas, ¿no? Así que esas dos cosas me dejan muy, muy bien y muy satisfecho por este encuentro. Y te agradezco, Paul, nuevamente la edición del libro. Quedó hermoso. Me Sí, gusta mucho gracias. la portada que hizo Catherine, ¿no? Sí, bueno, Catherine Medina, Eh, la creadora de la portada. Y también queremos agradecer por su tiempo, ¿no? Su generosidad a Lisbeth Curay, Mateo Díaz y Tania Favela, ¿no? Amigos queridos, amigos y amigas muy queridos, que siempre dan una mano, un hombro para impulsar, ¿no? Estas publicaciones. Y bueno, solo decirles que seguiremos en la lucha, que esta es la primera presentación de Neto aquí en Perú. Habíamos soñado que Reinaldo pudiera venir, pero tal vez el editor del Sol Negro vaya para allá, o Reinaldo venga, o nos encontramos en México, o en Providence, o en- Hagamos una gira. bueno, entonces, bueno, vamos a cerrar la noche así. Felices por la aparición de Neto aquí en Lima, Perú, y les mandamos un gran abrazo a todos y todas los que nos han seguido ahora y los que nos seguirán por este canal de Facebook, y también se subirá al canal de Camino a Babel en YouTube. Así que muy buenas noches, muchas gracias a todos y todas.